Buenos días, Isabel Cristina, Mafe, muchas gracias por esa introducción, ya me dejaste sin qué decir. Pero principalmente a los muchachos que están acá por acompañarnos hoy en esta primera conferencia que trata de promover a nivel de los estudiantes los premios que la Alcaldía de Medellín desde el año 2006 da para la actividad investigativa que se hace en la ciudad. Es la única ciudad del país que reconoce la actividad de los investigadores. Y ustedes saben que en este premio hay tres categorías. Una categoría que es a toda una vida, otra que se da a una investigación que haya tenido un impacto grande en el desarrollo de la ciudad. Y cuando estamos hablando de la ciudad, yo creo que podemos hablar de ciudad-región, de ciudad con todo el área metropolitana. Y uno muy importante para ustedes ahora que ya el año entrante entran a la universidad, y es para jóvenes que están en pregrado y que están haciendo investigación. Se les reconoce su trabajo, se les da un estímulo con la idea de que realmente lleguen a ser investigadores más adelante. Pero la profesora me pidió un favor que para mí es un grandísimo honor, y es que les cuente en dónde están. Ustedes están en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Paraninfo significa el aula máxima, viene de las universidades europeas, y ustedes pueden ver que es un edificio bellísimo y un recinto absolutamente hermoso. Esto en el que ustedes están es un patrimonio cultural de la nación, de tal manera que lo ha reconocido como uno de los sitios históricos más importantes. La Universidad de Antioquia fue fundada hace 215 años, en el año 2003, por un señor que vemos por allá, este señor por acá, que se llama Fray Rafael de la Serna, y inicialmente era el Colegio de los Franciscanos. Después tuvo el grandísimo honor de que uno de los directores de ese colegio inicial es este señor que está acá, que es el primer científico colombiano. ¿Sí? El sabio Caldas, Francisco José de Caldas, que es una de las personas que hizo grandísimos aportes al conocimiento, descubrió muchísimas cosas, es el inventor de lo que se llama en este momento como la biogeografía, y es entender cómo se distribuyen los seres vivos dependiendo de las alturas y dependiendo del área geográfica en que están. Pero también descubrió el método isométrico para medir la altura. Ustedes imaginan un joven de Popayán a finales del siglo XVIII, 1790 o algo así, subiendo al volcán Puracé con una olla en la cual calentaba agua y un termómetro, y se daba cuenta que a medida que iba subiendo cambiaba la temperatura a la cual el agua entraba en ebullición. Eso lo descubrió el sabio Caldas en 1790 más o menos. Y ustedes imaginan cómo eran las condiciones para hacer investigación en ese momento. Después fue el fundador y el director del Observatorio Astronómico, hizo una gran cantidad de observaciones sobre eclipses, sobre paso de cometas, fue un sabio integral en ese momento, y yo creo que el país todavía no reconoce todo el valor que tuvo Caldas. Pero bueno, de todas maneras, como les digo, aquí lo tenemos, estamos bajo la mirada del primer científico colombiano, Francisco José de Caldas. Y este señor fue un investigador desde chiquito. Las condiciones que tuvo le exigieron que tenía que estudiar Derecho, y él decía que había sido lo más horrible que le pasó en la vida, estudiar una cosa que no quería, que él lo que quería era ser científico. Para mí también me toca contarles aquí, en este salón, subiendo acá, en enero de 1974, recibí el título de médico en la Universidad de Antioquia. Pues yo entré a la Universidad de Antioquia no para ser médico, no para ser clínico, entré para ser investigador, y quería ser investigador humano. Y realmente tuve la oportunidad y tuve la fortuna de encontrar en la universidad maestros que me ayudaron realmente a desarrollarme como investigador. Y por eso el título que tiene esta charla que les voy a dar, y es en Colombia, en Medellín,
en la Universidad de Antioquia tiene sentido dedicar toda una vida a la investigación, porque eso finalmente fue lo que me reconocieron en el año 2007, cuando un año después de creados estos premios me dieron esa distinción. Pero también tengo una que me enorgullece muchísimo, y es ser profesor emérito de la Universidad de Antioquia. Profesor emérito es una categoría que le da a los viejitos que después de que han trabajado mucho les dicen, vea, a usted lo vamos a llamar profesor emérito hasta que se muera. Ya no tiene que estar aquí haciendo planes de trabajo ni cosas de esas, pero realmente para mí es una de los honores más grandes poder decir yo soy profesor emérito de la Universidad de Antioquia, y además también soy miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es una academia que reúne a un grupo selecto de investigadores que hay en el país. Hay capítulos, aquí en Antioquia hay un capítulo en el cual estamos 22, 23 investigadores de todas las áreas del conocimiento, en ciencias exactas, físicas, naturales. Hay físicos, hay químicos, hay matemáticos, hay geólogos, hay biólogos, hay médicos, y hacemos un trabajo de divulgación de la ciencia. Están invitados todos los últimos jueves de mes en el Parque Explora. Hay una conferencia por uno de los académicos. Este mes de abril no hay, por alguna razón Explora tenía comprometido, pero para mayo reanudamos eso. De tal manera que ahora sí, empecemos entonces realmente con lo que nos tiene, y la pregunta es ¿por qué estoy aquí? Ya Mafe me delató, ya contó por qué estoy aquí, y simplemente es porque en el año 2007 me dieron, la primera vez que se entregaba, este premio, Medellín la más educada, que se daba a toda una vida dedicada a la investigación. En ese momento todavía no era mérito, inclusive yo creo que me lo dieron muy temprano, todavía estaba bastante joven, digo yo. De todas maneras, no lo dieron por una investigación, no lo dieron porque ya llevaba mucho tiempo y posiblemente por gentileza del jurado, que en ese momento decidió que yo podía recibir ese premio. Pero 2 años más tarde nos dieron el otro, el premio a una investigación de mayor impacto. Y ya les contó Mafe que había sido con un título muy complicado, pero para ponerlo en términos sencillos, lo que queríamos saber era si las personas que viven, qué riesgo tienen las personas que viven con un paciente que tiene tuberculosis de desarrollar la enfermedad posteriormente. Y para eso aplicamos una serie de pruebas de laboratorio, una serie de mediciones, lo hicimos con el grupo de epidemiología de la Facultad de Salud Pública, con la Corporación de Investigaciones Biológicas, y efectivamente logramos llegar a tener unos índices que nos podían predecir por qué esa persona, un contacto, alguien que vivía con un paciente tuberculoso, generalmente niños, iba a desarrollar la enfermedad posteriormente. Uno de los grandes valores es que eso cambió la guía, las políticas que tiene el Ministerio de Salud para manejar estas situaciones. Siempre se ha dicho, esto es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, una de las estrategias que se utiliza para eso es estudiar los convivientes, las personas que viven con ellos, y hacerles un seguimiento. Pues bien, esta investigación cambió la forma de hacerlo para tener una mayor probabilidad de identificar a aquellos que son susceptibles a desarrollar la enfermedad. Pero bueno, estas son las razones por las cuales estoy aquí, porque entonces Sapiencia, la Agencia de Educación Superior del municipio, y el CTA, en cabeza o a nombre de Francisco Maya y de Isabel Cristina, que son del CTA, decidieron hacer estos ciclos promocionales y nos invitaron a algunos de los que hemos sido distinguidos, y afortunadamente me tocó empezar estos ciclos. Les decía, leía Mafe, yo entré a la Facultad de Medicina, a la Universidad de Antioquia, no con el ánimo de llegar a tener un consultorio, de ser un clínico, no, de ser un investigador. Nunca fui capaz de explicarle a mi abuelita por qué yo no tenía consultorio. Y se murió con la pregunta, y cada rato me la hacía, ¿y usted por qué no tiene consultorio? Y trataba de explicarle que era que yo estaba en la universidad, que estaba haciendo otras cosas, pero para ella era inconcebible. Entonces, empecemos como por ese lado. Y voy a
como yo he trabajado toda la vida en investigación en medicina, pues vamos a ver algunas cosas que tienen que ver, pero las vamos a ver en una forma muy simple y estoy seguro que todos vamos a poder entenderlas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencias hay entre un clínico y un investigador biomédico? El clínico fundamentalmente tiene como objetivo diagnosticar y tratar de curar, de restablecer la salud de los pacientes. Y para lograrlo, pues lógicamente utiliza conocimientos, muchos de ellos son derivados de la investigación científica. Y digo muchos, no todos. El investigador, su objetivo fundamental es generar conocimiento nuevo sobre fenómenos o problemas naturales o fenómenos sociales. O sea, generar el conocimiento para que después él, si también cumple esa misma función, o un clínico lo pueda utilizar para tratar o mejorar la salud de un individuo o de una comunidad. Esos conocimientos que se generan por la investigación van a permitir entonces entender en primer lugar los fenómenos y resolver los problemas planteados. Hay una tensión permanente en el caso de la medicina, y es entre los médicos o las personas, las enfermeras, los microbiólogos, las personas que trabajan al lado con los pacientes y aquellos que están haciendo investigación. Esos no son incompatibles, pero muchas veces no hay la comunicación adecuada y los gringos tienen una expresión que es muy común que dice bench to bed. Bench quiere decir la mesa del laboratorio y el bed la cama del paciente, y entonces uno lo que diría es que se necesita una comunicación permanente entre el bed, que es donde está el paciente que está haciendo preguntas, que dice, y las preguntas están ahí, los pacientes, los enfermos los tienen, y el investigador que se lleva esas preguntas para el laboratorio y trata de resolverlas, o para su sitio de trabajo, su área de computadores, trata de resolverlas, y viceversa. El investigador que puede estar en un laboratorio haciéndose preguntas, mirando cosas, dice, ¿y esto cómo se traduce en el paciente que tiene determinada enfermedad? Básicamente, entonces, ese es como para ubicarlos en donde estamos. Ahora, para investigar, ¿qué se requiere? Y voy a gastar un ratico en este punto. Lo primero que se requiere para investigar es que el objeto de investigación nos apasione. Uno no investiga en algo que no le gusta. Uno le investiga en algo que le fascina, que lo ve ahí, que lo atrae, dice, yo tengo que contestar, tengo que saber qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la primera característica, uno debe ser un apasionado por lo que va a hacer. Lo otro es que la investigación, y en las condiciones modernas, requiere una profesionalización. Uno no es investigador a raticos. Uno, si decide ser investigador, tiene que hacer de ello el eje de la actividad profesional. Y entonces ahí es donde vuelve la pregunta que hacíamos. ¿En Colombia es eso factible? ¿En Colombia es posible? ¿Realmente se logra algo? Y es un poco lo que entiendo que me reconocieron cuando me dieron ese premio de toda una vida dedicada a la investigación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a investigar? Y lo que vamos a investigar debe ser, estas dos palabritas son muy complicadas, ser relevante o pertinente, porque entonces muchas veces se dice, ¿cuál es la pertinencia de esto? Pero debe tener una pertinencia o social o una pertinencia científica propiamente dicha. O sea, lo que Einstein investigaba posiblemente socialmente no tenía ninguna relevancia, pero científicamente la tenía toda y nos cambió la forma de mirar el mundo. Y todas las aplicaciones que se han derivado de lo que hizo Einstein son impensables, pero entonces hay que mantener ese equilibrio entre la pertinencia social de lo que estamos haciendo y la pertinencia científica. Eso quiere decir mantener un equilibrio entre la investigación fundamental y las aplicaciones que se derivan de la investigación. Pasteur, uno de los grandes científicos que ha dado la humanidad, decía, no hay ciencias aplicadas, hay aplicaciones de la ciencia. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, la ciencia en este momento no la hace uno solo.
esa caricatura que tenemos del científico por allá despelucado, calvo como yo, metido en un laboratorio, solito, eso no existe. La ciencia cada vez es una actividad social en la cual se construyen granito a granito ese conocimiento, trabajado por grupos de investigación, por sociedades que valoran la actividad investigativa y siempre, casi siempre, puedo decir casi siempre, pero con una probabilidad altísima de que sea siempre, uno que está en investigación debe tener estudiantes, debe tener personas que se están formando al lado de quien ya tiene un poco de investigación. Hace unos años, mire, esto es de 2001, antes de que inventaran ese cuento del ADN de las empresas y ADN de las organizaciones, yo hice un ejercicio para un evento por allá de pensar cuál es el genoma de un científico, qué hace que una persona tenga ciertas características que lo hagan medianamente o muy exitoso trabajando en investigación. Entonces, ustedes, el ácido desoxirribonucleico, en donde están todos los genes, ustedes saben que está compuesto de 4 moléculas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, a mí se me ocurrió pensar, bueno, la A, ¿a qué puede corresponder en alguien que quiere ser un científico? Y al altruismo. La T a la tenacidad, la G a la generosidad y la C a la crítica. ¿Por qué altruismo? A pesar de que la investigación en este momento tiene algo de negocio, uno no se mete a investigar porque va a conseguir plata. Nadie se mete a ser investigador pensando en que va a ser millonario. Uno se mete porque hay preguntas que lo atraen, porque uno quiere resolver problemas fundamentales, quiere resolver problemas que le presenta la naturaleza, problemas que se presentan a nivel de la sociedad, problemas que se presentan a nivel de la cultura, pero es algo que lo motiva a uno interiormente. Es un altruismo que uno tiene que tener para decir, yo quiero ser un investigador. La tenacidad. La naturaleza es muy esquiva. La naturaleza no se va entregando directamente. Uno, para ser investigador, tiene que tener tenacidad, tiene que ser persistente, tratar de seducir en una forma constante, permanente, insistente a la naturaleza para que le entregue sus mejores secretos. Y mientras más tenacidad se tenga, más capacidad de seducir a esa naturaleza, pues posiblemente más exitoso se será como investigación. Generosidad. Y de nuevo, uno puede hacer críticas a todo esto, pero uno hace investigación también porque va a resolver un problema para una sociedad, para una cultura, para una disciplina. Y lo tiene que entregar, no es para uno. Van a decir ahora y todo el cuento de las patentes y de todo, pero finalmente lo que se dice es uno es generoso. Y es generoso también en el sentido, ya les mencionaba, que uno siempre va a tener estudiantes al lado. Va a tener otras personas a las cuales se está formando. Unas veces uno es más regañón, otras veces es más querido, pero siempre tratando de que ese conocimiento que uno tiene, esa experiencia de llegar a ser investigador, se transmita a nuevas generaciones. Y finalmente, la crítica. La crítica en investigación es implacable. El conocimiento científico debe ser validado, el conocimiento científico debe ser refrendado, y entonces uno siempre está mirando lo que otros hacen para criticarlo y ver cómo puede mejorarlo, y lo que uno hace siempre lo están mirando. Yo digo que uno, como investigador, siempre está en exámenes. Cada que uno presenta un proyecto de investigación, lo califican, le dan madera, le dicen es bueno o es malo. Cada que uno va a hacer una publicación, se la mandan a pares que lo van a evaluar y le dan toda la madera del mundo. Cada que uno tiene un estudiante y ese estudiante va a defender su trabajo de investigación, pues también lo están evaluando a uno, de tal manera que esto es un trabajo en el cual uno tiene que aprender a hacer crítica constructiva, ojalá, y aguantar crítica, no necesariamente siempre una crítica constructiva. De tal manera que estas son lo que yo denomino el genoma científico,
y creo que en alguna forma puede reflejar las condiciones o las calidades que debe tener alguien que se quiere dedicar a la investigación. Bueno, y aquí me van a perdonar, pero tengo que aterrizar en lo que yo he hecho toda la vida, pero esto es fácilmente extrapolable a cualquier otro campo del conocimiento humano. Y es como ese continuo que hay en la generación del conocimiento. Ese continuo que va desde los elementos más básicos, más fundamentales, hasta las aplicaciones más generales que existen. Y entonces, en el caso de la investigación biomédica, volvemos al ADN, pero ya aquí al ADN de verdad, al ADN en donde está todo el mensaje genético que se transmite, toda la base estructural de la vida. Lógicamente, eso está dentro de una célula y un individuo, un ser vivo, está compuesto de millones y millones de células. Y esos individuos viven en una comunidad. ¿Sabes? Una comunidad puede ser un enjambre de abejas, o puede ser una bandada de aves, o puede ser un grupo de primates, o somos una sociedad humana. Entonces, uno puede trabajar en esto, la investigación, haciendo biología molecular, en el cual está estudiando qué pasa con las moléculas de la vida, principalmente con el ADN, pero también puede estudiar a nivel celular. Lógicamente, cuando uno ya incluye a la célula, está incluyendo lo que está dentro de la célula. O irse a la parte clínica, qué pasa con el individuo, qué pasa con las personas que tienen determinadas enfermedades o están sanas, y qué pasa en la comunidad, y entonces estamos a un nivel epidemiológico. Ahora, hay cosas que transversalizan, y quizás lo más claro que transversaliza es la genética. ¿Por qué? Porque ya vemos, en el ADN están los genes, son los que transmiten la información biológica, porque las células pueden estar alteradas o funcionan de acuerdo también al programa genético que tenga, porque los individuos somos todos diferentes, porque tenemos características genéticas diferentes, y puede ser que eso nos haya hecho más resistentes o más susceptibles. Puede ser que tengamos cambios en ese ADN, lo que llamamos mutaciones, y eso se convierta en enfermedades que se transmiten, pero también tenemos a nivel de la comunidad, hay comunidades en las cuales determinadas condiciones son más frecuentes o menos frecuentes, posiblemente porque hay una estructura distinta de los genes que hay en los individuos que conforman esa comunidad. No son lo mismo las enfermedades que le da un esquimal que las enfermedades que le dan a un indio huitoto en el Amazonas. Están en ambientes completamente distintos, y esos ambientes han hecho, en un proceso de selección natural, ir configurando entonces la resistencia o la susceptibilidad a nivel poblacional. Y eso se traduce entonces en que podemos hacer investigación fundamental, investigación clínica o investigación de salud pública. Y es ese ir y venir en toda esta generación del conocimiento el que nos va a generar un cuerpo de conocimientos en una determinada área. Lo mismo pudiera decirse en física, en química, en otras ciencias de la Tierra, que nos permite tener un cuerpo de conocimientos aplicable, un cuerpo de conocimientos que nos permite entender la naturaleza en una forma mucho más clara. Ahora, yo he trabajado en inmunología, entonces les voy a contar un poquitico qué es inmunología. Y les decía que en 1974, aquí posiblemente en esta misma mesa, me entregaron el diploma de médico. Pero yo entré a la Universidad de Antioquia en 1967, y desde aquí atrás quedaba una cosa que se llamaba estudios generales. Era como ese primer año en que uno entraba a la universidad antes de entrar a las facultades, y allí veía uno biología, física, química, sociología, estadística, como unas cosas que le daban a todo el mundo. Y ya después, en el segundo año, uno pasaba a la respectiva facultad, de tal manera que mi primer año en la universidad lo pasé aquí, en la cuadra de arriba, y ya después, en el año 68, sí fue directamente a la Facultad de Medicina. Pero desde el año 67, desde que llegué allí, desde el primer semestre, ya empecé a vincularme a investigación y a empezar a ir a la Facultad de Medicina. Y yo creo que desde ese mismo año ya decidí, mire, a mí lo que me gusta son estas cosas. Me gusta biología, y dentro de la biología, la inmunología es un buen puente entre la biología y la medicina, de tal manera que empecé a trabajar en eso, y vamos en 2018, o sea, son
más de 50 años de estar metido en este cuento, ya ustedes me pueden ir calculando la edad. Y en estos 50 años, uno tiene que decir, lo decía, lo primero que para uno investigar es apasionarse por lo que va a hacer. Tiene que enamorarse de lo que uno hace. No debe ser muy aburridor trabajar en cosas que a uno no le gustan. Debe ser muy aburridor encontrar que uno dice todos los días, pero no hay nada que me emocione. Entonces, muchachos, entren a la universidad, escojan su campo, pero enamórense de lo que ustedes van a hacer. Bien sea, si no van a ser investigadores, si van a ser unos profesionales muy exitosos, amen la profesión que ustedes tienen, amen el campo de conocimiento en el cual van a trabajar. Y quiero mostrarles esto porque aquí hay una historia bonita también. En 1970 se hizo el primer curso de inmunología avanzada que se hizo en el país. Y ese curso lo organizó esta señora. Esta señora es la doctora Ángela Restrepo, que es quizás la científica más importante que hay en el país. Y lo que ella hizo fue, ella es microbióloga, con la Asociación Americana de Microbiología, lograron crear un programa de profesores americanos que venían aquí a dictar cursos. Y el primer curso lo dictó este señor, que se llama el profesor Quentin Mirvik, quien después fue mi jefe cuando fui a entrenarme a Estados Unidos. Pero en ese momento ya se decidió. Y aquí hay personas que de pronto está el doctor Marco Restrepo. El doctor Marco Restrepo también recibió esta misma distinción de toda una vida dedicada a la investigación. Hay otras personas que se han dedicado. Este señor es el doctor Luis Caraballo, que trabaja en la Universidad de Cartagena y es el investigador más importante que tiene el Caribe colombiano. Hay otras personas como el doctor Fernando Montoya, que está aquí también, que es jurado de los premios de investigación. Y por aquí hay un tipo que en ese tiempo tenía pelo todavía en la cabeza, ¿sí? Y estaba jovencito, pero ya en ese momento decidí dedicarme entonces a la investigación y dedicarme a la inmunología. ¿Por qué la inmunología? Entonces, en 2 diapositivas quiero darles un mensaje, y es: las disciplinas no son aisladas, hay una conexión entre todo el saber, entre todo el conocimiento humano, que lo quiero resaltar en esto. Y fíjense que les traigo aquí una frase muy larga, pero las voy a resumir, de un señor que es Murray Gell-Mann, que es un físico. Se ganó el premio Nobel en 1969 porque descubrió las partículas más elementales que hay en la naturaleza, los quarks. Pero él, siendo un físico, se preocupaba por otras cosas, y se preocupaba por las cosas complejas. Entonces tiene un libro muy lindo, algún día ustedes ojalá lo lean, que se llama El quark y el jaguar. Entonces, dice, es una aventura entre lo simple y lo complejo, y llega a definir lo que se llaman los sistemas complejos adaptativos. Esos sistemas complejos adaptativos, el más complejo y el más adaptativo son las sociedades humanas. Pero son sistemas, primero, sistemas. Segundo, complejos. Y complejos quiere decir que tienen estructuras, que tienen jerarquías, que tienen diferentes componentes, pero que se adaptan a las circunstancias y cambian con las circunstancias que están ahí, como ocurre en las sociedades. Las sociedades son distintas, las sociedades en el ambiente en que estén, y son distintas las sociedades también en determinados momentos históricos. Y entonces él relaciona y dice, además de las sociedades humanas, hay otros sistemas como el origen de la vida, la evolución biológica, la dinámica de los ecosistemas, el sistema inmunitario de los mamíferos, el aprendizaje y los procesos mentales en los animales, incluido el hombre, y la evolución de las sociedades humanas. Esos son sistemas complejos. Y lo quiero poner esto porque fíjense que incluye el sistema inmunitario dentro de todos esos sistemas complejos que hay en la naturaleza y que llegan a su máximo en las sociedades humanas. Y el otro es una frase de Richard Dawkins. Richard Dawkins es uno de los grandes teóricos de la evolución. Estuvo aquí el año pasado, en diciembre, porque también es uno de los grandes divulgadores científicos. Y para aquellos que les interese las ciencias biológicas, él escribió un libro muy lindo que se llama La evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra. Y en ese libro, en alguna parte, habla sobre la información.
Y dice, la información sobre cómo manejar el presente para poder sobrevivir en el futuro se adquiere necesariamente del pasado. Y la información en biología está en esas 4 moléculas que vimos ahora, adenina, timina, citosina, guanina, está en el ADN. Y habla, pero dice, pero además hay otras 3 formas en que la información sobre el pasado se archiva de tal manera que se puede utilizar para mejorar las posibilidades futuras de supervivencia. Son el sistema inmunitario, el sistema nervioso y la cultura. Entendemos perfectamente pues la memoria, y siempre hablamos la memoria con el sistema nervioso, nos acordamos lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 10 años. La cultura, pues toda la cultura es precisamente la acumulación de todo aquel conocimiento que las sociedades han ido acumulando a lo largo de los años, pero el sistema inmunitario. Y el ejemplo más fácil para entender por qué la memoria es importante en el sistema inmunitario es: a todos nos vacunan cuando estamos niños. Y nos vacunan precisamente para inducirnos memoria, para exponernos a un microorganismo o a un producto de un microorganismo que en ese momento no causa enfermedad, para que desarrollemos una memoria y posteriormente, cuando en la vida nos pongamos enfrente ya de ese organismo virulento, salvaje, seamos capaces de defendernos, porque tenemos memoria inmune. Y sabemos lo que es la tragedia, por ejemplo, cuando la memoria del sistema nervioso se pierde. Pues ¿qué ocurre? Ocurre el Alzheimer, que es una tragedia inmensa. En el sistema inmune también hay enfermedades en las cuales se pierde la memoria inmunológica que tenemos. Entonces, con esto les digo, simplemente quería mostrarles, miren, esto que yo le he dedicado 50 años, no es una cosa aislada del resto del conocimiento, no es una cosa aislada de la cultura, hace parte de todo ese acervo de cosas en las cuales, de conocimientos que el ser humano ha ido construyendo a lo largo de la historia. Pero aterricemos un poquitico más. ¿Qué es la inmunología? Entonces, la inmunología junta un montón de áreas de la medicina y de las ciencias biomédicas, como son la microbiología, la bioquímica, la genética, la biología celular, la patología, confluyen en la inmunología y lógicamente hay una retroalimentación entre ellas. Y esto a su vez, este sistema inmune se traduce en disciplinas que ya les hemos ido dividiendo. Entonces hablamos de inmunoquímica, inmunogenética, celular, molecular, inmunopatología, clínica, inmunofarmacología. O sea, es un sistema no solamente complejo en sí mismo, sino complejo en la forma como lo vivimos, en la forma como lo estudiamos, en la forma como lo trabajamos. Pero eso, ¿por qué es importante en medicina? Y es importante en medicina en muchos campos. En la salud pública porque ya les decía ahora, las sociedades hay unas que son más susceptibles a determinadas enfermedades, más resistentes a determinadas enfermedades. Todas las campañas de vacunación, que son campañas de salud pública, toda la determinación de qué enfermedades son más frecuentes o menos frecuentes, ahí la inmunología juega un papel importante. Lógicamente las infecciones, porque el sistema inmune lo que hace es reconocer aquellas cosas que no son propias y tratar de rechazarlas, especialmente todos los microorganismos, llámense parásitos, llámense virus, llámense bacterias, llámense hongos, que nos van a atacar. El sistema inmune nos defiende. Y si estamos vivos acá es porque hemos tenido un sistema inmune que en épocas anteriores de nuestra vida nos defendió. Pero también se equivoca. Y hay veces que reacciona frente a cosas extrañas que no debiera reaccionar, y esas reacciones nos van a causar enfermedad, como es el caso de las alergias. Uno se puede volver alérgico a un polen y el polen no le está causando ninguna enfermedad. Pero puede ser que algunas personas, porque tienen unas características genéticas, pues estén inmune frente a los pólenes y entonces desarrollen rinitis o desarrollen asma, o frente a algún medicamento. Entonces, hay situaciones en las cuales eso es perjudicial. Igualmente se puede equivocar en otra cosa. Decíamos, el sistema inmune tiene que reaccionar frente a lo extraño. Pero hay situaciones muy anómalas en las cuales el sistema inmune reacciona contra uno mismo. Inclusive llega al punto extremo de reaccionar contra nuestro propio ADN. En enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, no sé si ustedes lo han oído mentar, el lupus, ahí lo que hay es anticuerpos contra nuestro propio ADN.
Entonces se crean esas enfermedades autoinmunes de autodestrucción que nos hacen daño. En el siglo XX la medicina se inventó los trasplantes. Y entonces volvemos a lo mismo. El sistema inmune lo que hace es reconocer lo propio y lo no propio y tratar de reaccionar frente a lo no propio. Pues bien, los médicos en el siglo XX inventaron ese cuento de ponerle un riñón de uno al otro, un corazón de uno al otro, un hígado del uno al otro, y lógicamente el sistema inmune lo que hace es intentar rechazarlo, intentar destruirlo, y ese es el principal problema en los trasplantes. Entonces la inmunología ahí tiene que hacer dos papeles. Un primero es tratar de identificar los individuos que tengan una menor probabilidad de rechazarlos, y segundo, inventar medios, drogas u otros medios que permitan contener esa respuesta inmune para que los trasplantes puedan sobrevivir, y lo ha logrado. En este momento las sobrevidas de los pacientes con los trasplantes son excelentes. Y este es un inmunodeficiencias. Hay situaciones en las cuales el sistema inmune no funciona adecuadamente, no tiene la fortaleza suficiente para reaccionar frente a todas las cosas extrañas. Y eso puede ser que se herede, puede ser de esas mutaciones, de esos cambios en el ADN que hacen que una parte específica del sistema inmune no funcione adecuadamente, y eso nos lleva a deficiencias, nos lleva a ser más susceptibles a tumores o más susceptibles a infecciones. Pero hay dos que son adquiridas y que quiero mencionarles porque son bien importantes. La una es la desnutrición. Un niño, una persona que no tenga suficientes y adecuados alimentos, es una persona que no tiene las defensas suficientes para defenderse. Y por eso los niños desnutridos les dan más infecciones y se mueren de él. Pero hay otra que es una de las grandes epidemias modernas, y es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la cual un virus entra y ese virus ataca las defensas, nos destruye una de las células fundamentales para defendernos, y entonces adquirimos una inmunodeficiencia, y los pacientes de SIDA, puede que tienen una infección, se hacen susceptibles a múltiples infecciones diferentes e inclusive al desarrollo de cáncer. Los tumores. Se entiende que, de nuevo, el sistema inmune tiene que estar vigilante frente a la aparición de cambios que impliquen que ya lo propio no es igual a como era antes. Entonces, los tumores son distintos de los tejidos normales, y se supone que el sistema inmune es capaz de destruir la gran mayoría de los tumores cuando están todavía incipientes. Pero por alguna razón, razones genéticas, por diferentes, o por una sobreexposición a alguna cosa que induce cáncer, hay veces que el sistema inmune no es capaz de controlar eso, y entonces aparecen los cánceres, aparecen los tumores. Sin embargo, en este momento una de las grandes esperanzas de la medicina es lo que se llama la inmunoterapia. Se han empezado a desarrollar métodos en los cuales, distintos a la radioterapia, la cirugía o la quimioterapia, se trata de estimular las defensas del organismo para que sea el propio organismo el que se encargue de rechazar esos tumores. En la reproducción, fíjense que la reproducción es bien interesante. Una madre que está embarazada tiene en su útero un feto, un embrión, que es la mitad igual a ella y la otra mitad es distinta. O sea, eso es un trasplante. Un trasplante que dura 9 meses, pero ¿por qué no se rechaza? Entonces, la mujer embarazada hace unos mecanismos de tolerancia frente a esos fetos que son muy interesantes, pero también se conocen situaciones en las cuales algunos abortos son causados precisamente porque el sistema inmune rechaza a ese feto. Y últimamente, una cosa muy importante es la inmunología de las enfermedades metabólicas. La diabetes, que antes no, es que no se produce insulina. En este momento sabemos que no se produce insulina por problemas inmunológicos. La arteriosclerosis, también ya se habla. Y quizás uno de los temas de más actualidad ahora es la obesidad. La obesidad tiene también una base de respuesta inmune, de respuesta inflamatoria frente a los mismos microorganismos que están en la flora normal. De tal manera que esto lo que les quiere decir es la inmunología está en toda la medicina, está en toda la medicina. Pero además hay otros ejemplos que son bellísimos y que me interesaría algún día, si ustedes quieren ser biólogos, estudiar la inmunología comparada, la respuesta inmune
cómo es de distinta en los insectos, o en los peces, o en los reptiles, o en las aves y en los humanos. Hay campos bellísimos, cosas interesantísimas para estudiar. Pero bueno, hay dos puntos en los cuales yo dediqué la vida, dos temas, porque uno no puede ser inmunólogo de todo. Esto ya es tan complejo y tan grande que tiene que escoger uno como dos áreas particulares. Y una de ellas fue estudiar la tuberculosis. ¿Y por qué estudiar la tuberculosis? Yo les decía en la primera diapositiva, uno tiene que apasionarse por lo que va a estudiar. Y realmente desde que empecé a ir al laboratorio de microbiología me llamó la atención esa enfermedad. Me llamó la atención porque un bicho tan raro, un bicho tan complejo, todavía gran cantidad de preguntas que no sabemos qué pasa. Y fíjense que Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis en 1882. Y la tuberculosis sigue siendo uno de los principales microorganismos que mata a la gente. Todavía, a pesar de que nos inventamos una vacuna por allá en los años 20 del siglo pasado, esa vacuna después se demostró que no sirve. Todavía no sabemos, y enseguida les voy a mostrar alguna cosa, por qué a alguien le da tuberculosis y a alguien no. Pero además, y aquí quiero mostrar otra cosita, porque uno tiene influencias de afuera, y ojalá muchachos lean muchas cosas. Y cuando yo era joven, uno de mis grandes ídolos era Thomas Mann, un escritor que me encantaba y que es uno de los grandes literatos que ha dado la humanidad, y tiene uno de los libros bellísimos, uno de los libros que dice que es de la mejor novela o de las mejores novelas que ha escrito el hombre, que se llama La montaña mágica. Esto lo escribió en 1924 después de que su esposa estuvo hospitalizada en un sanatorio antituberculoso en Suiza, en Davos. En ese momento no había ningún tratamiento para la tuberculosis, no había descrito ninguna droga. Las primeras drogas aparecieron en los años 30, los años 40. Entonces, a la gente que tenía tuberculosis, ¿qué hacían? La mandaban a un sanatorio en los Alpes suizos o por allá en las montañas. Aquí hubo uno, el Hospital La María inicialmente fue un sanatorio, a que la gente respirara aire puro, tomara el sol y posiblemente se muriera allí. Entonces, por eso en alguna parte de la novela Thomas Mann dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es una frase durísima, durísima, eso lo tiene que tocar a uno. Pero hay otra que la he puesto aquí porque Hans Kartop, que era el protagonista de la novela, que fue allí a visitar a su primo, dice, Hans Kartop se detuvo de pronto inmovilizado por un ruido impresionante, atroz, que se dejaba oír a muy poca distancia, detrás de una revuelta del corredor. Un ruido no muy fuerte, pero de una especie tan particularmente abominable, que Hans Kartop hizo una mueca, miró a su primo con los ojos dilatados. Era con toda seguridad una tos, la tos de un hombre, pero una tos que no se parecía a ninguna. Ustedes saben que la tuberculosis, que también le llamamos la tisis, el principal órgano que afecta son los pulmones. Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes, más comunes, es que la gente tose. Y los pacientes, muchos de ellos se mueren cuando tienen una comenzada, porque al toser rompen los vasos, las arterias, las venas y hacen una hemorragia. Entonces es lo que se llama una hemoptisis. Y eso pasaba pues en estos sanatorios, de tal manera que estas cosas, además de un interés científico genuino allá del muchacho que le gusta la biología, que le gustan los microbios, que le gustan las células, también estaba reforzado por un interés que venía como una parte más humanista. Y muy rápidamente entonces, ¿qué pasa con la tuberculosis? Uno adquiere tuberculosis cuando está frente a una persona que, como decía, tose, y al toser bota esas bacterias. Entonces ahí es donde uno puede adquirir la enfermedad. Pero en la mayoría de las personas eso pasa desapercibido y se desarrolla lo que se llama una tuberculosis latente. Se considera que las 2/3 partes de la humanidad, alrededor de 2.000 millones de individuos en el planeta Tierra, están infectados con el bacilo de la tuberculosis. Y ahí está. Y se van a morir, la mayoría de ellos se van a morir sin nunca darse cuenta de que están infectados por ese bacilo. Pero hay dos situaciones. La primera es en los primeros momentos, los primeros años después de la infección,
generalmente los niños pueden hacer lo que se llama una tuberculosis primaria. Esa tuberculosis primaria se trata, en algunos niños puede ser grave, en otros niños puede inclusive revertir y seguir siendo adultos sanos, pero en los adultos hay una pequeña proporción, más o menos un 10%, que en algún momento de la vida eso se le reactiva. Y pasa de esa infección latente a una tuberculosis activa, en que la persona entonces se siente con fiebre, pierde peso, tose, y se pueden encontrar en los pulmones inclusive lo que llaman cavernas, unos huecos grandes, y por ahí es que se puede sangrar y esas personas se pueden morir. Pero todavía, a 2018, no sabemos qué diferencia hay entre el que se expone y hace la infección latente y el que se expone y hace la infección primaria. Ni sabemos qué diferencia hay entre el que se mantiene vivo toda la vida y nunca le pasó nada y aquel que en algún momento hizo una infección activa. Hay situaciones claras. El paciente con SIDA, porque se le bajan las memorias, las respuestas inmunes, puede hacer tuberculosis. El paciente que es sometido a una quimioterapia o a una inmunoterapia, a una inmunosupresión por un trasplante, puede alborotarse. Pero la mayoría de los pacientes con tuberculosis, no. Estas personas de un momento a otro resultan con la enfermedad. En Colombia se presentan alrededor de 20.000 casos nuevos de tuberculosis al año. Y en Medellín son alrededor de 800 casos nuevos de tuberculosis al año. Entonces, esto ha sido uno de los temas que me ha fascinado toda la vida y que lo que va rapidísimamente, lo que hemos hecho es movernos en esa cadena de generación de conocimiento que les decía, desde lo más básico hasta llegar a la salud pública. Y simplemente voy a pasar aquí. Una es, ¿qué pasa con las células que están infectadas con el bacilo? ¿Se van a morir? ¿No se mueren? Hicimos investigación básica, esto es en células de ratoncitos, encontramos unas que se morían, otras que no se morían. Tratamos de ver cuáles eran los mecanismos por los cuales eso ocurría y fíjense, aquí estamos 1997 y aquí estamos 2014. Llevábamos 17 años trabajando en aspectos básicos y todavía estamos trabajando en aspectos básicos. Pero entonces, ¿eso qué significaba para los pacientes? Y nos encontramos que los pacientes las células se morían en una forma distinta a como se morían en los no, que en los tejidos de los pacientes con tuberculosis había esa muerte celular y que inclusive en la comunidad había una mayor o menor susceptibilidad dependiendo de si tenían o no tenían determinadas características inmunológicas. También estudiamos algunas moléculas que participan en esto y empezamos qué pasaba en los pacientes, en qué se diferenciaban de los controles, cómo eran, y esto fue lo que se hizo. Esta gráfica fue la que mereció el premio a la investigación más importante en el año 2009. Aquí simplemente se mostraba cuál había unos más susceptibles, otros que eran intermedios, otros que eran más resistentes. No voy a entrar en detalles, pero esto fue lo que mereció el premio a la investigación de mayor impacto por la ciudad de Medellín. Y miramos entonces cómo era que se trabajaba esto, cuáles, de nuevo, no voy a entrar en detalles. El otro tema que he trabajado toda la vida son los trasplantes, pero quiero hacer aquí una explicación. Cuando estábamos hablando de la tuberculosis, les he insistido, es algo que a mí me apasionaba desde que era estudiante, me encantaba, me gustaba. Es algo que nació de iniciativa propia. Los trasplantes tienen un origen distinto. En el año 1973 se hicieron aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, con el Hospital de San Vicente, los primeros trasplantes de riñón. Fueron liderados por el doctor Jaime Borrero, quien ya falleció, y fueron los primeros trasplantes exitosos que se hicieron en el país. Después de eso se hicieron otros trasplantes de médula ósea y ustedes saben que Medellín ha sido una ciudad pionera y una ciudad líder en hacer trasplantes en el mundo. Y aquí, particularmente en América Latina y en Colombia. Pero para poder hacer los trasplantes se requieren hacer estudios inmunológicos. Ya vimos que lo normal es que el organismo rechace ese hígado, ese riñón o ese corazón porque viene de una persona que es genéticamente distinta. Entonces, nuestro trabajo, en gran parte, nació aquí de una necesidad institucional. Fue la universidad, fue la facultad la que me dijo, cuando regresé de estudiar en Estados Unidos, necesitamos que usted monte un laboratorio
para que nos haga los estudios inmunológicos. Y empezamos a hacer los estudios inmunológicos y todavía lo seguimos haciendo, y el laboratorio ya yo no lo manejo, pero es un laboratorio que ya tiene todas las acreditaciones internacionales, que tiene todo el reconocimiento. Y esto se basa en que uno puede con estos estudios inmunológicos predecir cuáles van a tener una mejor sobrevida, cuáles van a tener una menor sobrevida, y todo esto está sujeto a una escala de diferencias inmunológicas entre el donante y el receptor. Pero también, ya les decía, lo que hace el sistema inmune es rechazarlo. Entonces también hemos trabajado buscando marcadores que nos permitan definir el riesgo de que rechace o no rechace. Y vean ustedes cómo aquí hay unos individuos que tienen esta característica cuya sobrevida del injerto es mucho menor que todos estos. Van a tener un mayor riesgo de rechazo. O empezamos ya a ver esto que pasa y empezamos a hacer estudios básicos. Fíjense que partimos de realidades clínicas, el paciente necesita, y aquí nos movimos en dirección contraria. Vamos entonces a entender por qué estos individuos que tienen esta característica tienen un mayor riesgo, e hicimos ya investigación básica alrededor. Y hay un fenómeno que nos ha interesado muchísimo, y es que hay algunas personas que no hacen lo que se espera. Lo que se espera es que se rechace el injerto, y hay algunas personas que no lo rechazan, que son tolerantes, a pesar de que inclusive no reciban la terapia. Voy a ponerles una anécdota. Hace unos años se trasplantó un señor, este señor de pronto se perdió, no volvió a aparecer a los controles que supuestamente tienen que hacerse cada paciente. Después volvió al Hospital San Vicente, lo recibió el jefe de nefrología en ese momento, el doctor Mario Arbeláez, y le pregunta a fulano: ¿y usted qué pasó? Dice: no, doctor, es que estaba en la cárcel. Estuve 5 años preso en la cárcel por cualquier motivo. ¿Y qué? Dice: no, en estos 5 años no he tomado ningún medicamento, allá nadie me daba droga. Le fueron a hacer los exámenes y el riñón está perfecto. Entonces son casos rarísimos, pero que se dan, y son lo que se llaman los pacientes tolerantes, se llama la tolerancia operativa. Pues bien, hemos estado a la casa de este tipo de pacientes, hay otras historias, cada una de ellas tiene un cuento. Otro por allá que entró a una religión cualquiera que le prohibía tomar drogas, entonces como se volvió en esa religión, entonces tampoco volvió a tomar, en fin. Entonces nos hemos dedicado a estudiar estos pacientes y a entender entonces la tolerancia, y hemos hecho investigaciones básicas, investigaciones clínicas, hemos hecho un montón de cosas. Entonces, la conclusión que uno puede sacar de esto es: si queremos que la medicina del futuro sea mejor que la de hoy, necesitamos más y mejores investigadores. Y así lo podemos decir en cualquier área. Si queremos que la química, que la física, que las ciencias de la tierra, que la sociología, que cualquier área del conocimiento humano sea mejor, necesitamos hoy que haya jóvenes que quieran dedicarse a la investigación, que quieran dedicarse a generar el conocimiento para que las generaciones futuras disfruten no solamente de las cosas que se derivan de ese conocimiento, sino del conocimiento en sí mismo. Hay que aprender también a disfrutar el conocimiento en sí mismo, a hacer que ese conocimiento, precisamente derivado de la investigación científica, se incorpore a la cultura y la enriquezca. Entonces, antes de terminar, les muestro lo que yo llamo mi bola de nieve. Son un montón de jóvenes, un poquito mayores que ustedes, ya estaban en la universidad, a los cuales yo durante todos estos años directamente les he dirigido sus trabajos de investigación, bien sea en pregrado, los en rojito, la mayoría, en maestría y en doctorado. Algunos de ellos estuvieron en los 3 niveles, fueron estudiantes de pregrado, después de maestría y después de doctorado. Lógicamente, algunos de ellos ya son profesores, tienen sus propios estudiantes y eso sigue creciendo. Pero si a mí me preguntaran, lo más importante que he hecho yo en la vida es esta bola de nieve. Entonces, para terminar, yo les quiero hacer esta pregunta. Después de escucharme ustedes aquí por no sé cuánto tiempo, Mafe ya me contrató, ¿se justifica o no se justifica ser un investigador? Se justifica y a ver, contestemos.
¿Ustedes qué opinan? Digamos algo, ¿sí? Sí, de acuerdo. Porque puede ser que alguno diga que no, que eso es carreta. Bueno, en todo caso, personalmente, yo sí tengo que decir que sí. ¿Sí? Y finalmente, como les decía, uno no hace estas cosas solo. Entonces, les traigo aquí quizás los más que han estado más cercanos, que han sido discípulos, coequiperos y herederos. En este momento el grupo que yo dirigí durante muchos años lo dirige la doctora Gloria Vázquez. La última estudiante de doctorado que tuve es Nancy. Nancy en este momento está haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, muy exitosa. Y también les decía que uno tiene que estar incorporado a la comunidad científica. Y la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Entonces les cuento aquí algunas de las universidades con las cuales hemos trabajado y los investigadores, con la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, con la Universidad de Heidelberg en Alemania, con la Universidad del Estado de Colorado en Colorado y con la Universidad de Leiden en Holanda. Y lógicamente tener quien le pague a uno todo este montón de cosas, porque esto vale mucho. Hacer investigación vale mucho, por lo menos en estas áreas. Y afortunadamente Conciencia durante muchos años ha creído en lo que hacemos y por supuesto la Universidad de Antioquia, el alma mater, nos ha ayudado, además de haberle entregado a uno aquí en esta mesa el diploma hace no sé cuántos años y tener esta belleza de edificio, también nos ha apoyado para que podamos dedicarnos a hacer investigación. Muchas gracias.